Nuestra postura, nosotros estamos molestos porque las centrales, los presidentes de las centrales obreras se fueron a firmar el acuerdo, pero ellos se olvidaron de que se deben a los sindicatos afiliados a sus centrales. En el caso mío, que es de Citran, de Sindicato de Trabajadores de la ANDE, está afiliada a la CUT-A, a la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, donde también está la OTET, el Sindicato de los Profesores. Y lo que ellos no hicieron antes de firmar es una plenaria para que podamos discutir. En mi caso particular, el presidente de la CUT Auténtica me designó para participar en la mesa, pero no porque haya estado ahí significa que uno esté de acuerdo con lo que ellos firmaron. Ellos tienen que compartir con su gente para que las bases entiendan qué tipo de ley se va a presentar con su anuencia en el Parlamento. Y eso es lo que no ocurrió y por eso estamos en contra. Entiendo. Específicamente, ¿cuál es el punto en el cual ustedes están expresando algún tipo de desacuerdo, Adolfo? Se tuvo un proyecto de ley inicial. Hay que recordar que anteriormente también ya se había tenido una propuesta de proyecto de superintendencia y se realizaron aparentemente ciertos ajustes, pero todavía hay puntos con los que ustedes no están de acuerdo. Sí, en la ley que está, la ley de Dionisio Amarilla que presentó el 3 de agosto, suponía muchos poderes al superintendente. Un superpoder prácticamente no podía ser juzgado por la justicia, podía interpretar leyes, intervenir las cajas, muchísimas atribuciones que incluso le corresponden a otros poderes del Estado, a otras instituciones, se le atribuía al superintendente o se le sigue atribuyendo. Entonces, por eso se objetó. Se hizo esta mesa tripartita y se corrigieron algunas cuestiones, pero hay cosas que todavía no se corrigieron. Por ejemplo, dependía del Banco Central, eso se quitó. Eh, Hoy creo que se convierte en un ente autárquico, autónomo. Ese es el nuevo proyecto de ley. Ya no es solamente el superintendente, sino que es un consejo superior de jubilaciones y pensiones que va a estar integrado en su mayoría por el gobierno, que va a estar integrado por el presidente del Banco Central, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía. Un representante de los trabajadores que va a ser designado por las centrales, un representante de los jubilados que va a ser designado por los jubilados, entre ellos se tienen que elegir, y un representante de los empresarios que entre ellos se tienen que elegir. Esto sería la constitución del consejo. Eh, Después, otra cosa, básicamente no hay mucho más que eso. Después se le da todas las atribuciones al superintendente, va a poder reglamentar la forma de cómo el consejo va a elegir al superintendente, va a enviar una terna al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo va a elegir. Eh, la superintendencia va a tener las atribuciones de intervenir las cajas, de reglamentar las inversiones, de cómo tiene que invertir la caja su fondo, y pierde mucha autonomía las cajas con esta ley. Y lo más grave y lo que más le preocupa a todos los trabajadores, y donde nosotros estamos también aglutinados, es que se abren las compuertas para que se puedan utilizar los fondos jubilatorios del IPS, que todos sabemos que hay ahí como 2.500 millones de dólares por ahí, que están en los bancos, están prohibidos por la Carta Orgánica de IPS. El segundo párrafo del artículo 27 de la Carta Orgánica de IPS prohíbe el uso de los fondos jubilatorios para otros fines que no sea para las pensiones. En términos sencillos y en castellano, como se diría Eduardo, es que el PS no le puede prestar plata al Estado para financiar sus proyectos, llámese bono soberano y todas esas cosas que ellos suelen hacer con el Fondo Monetario Internacional. Eso no pueden hacer con el dinero de IPS. Y ahora sí van a poder con esta ley. Y ese es el
punto principal y la real polémica de esta situación. Ese es lo que el trabajador no quiere que ocurra. Ese es el principal temor del trabajador. Después también, por supuesto, perder la autonomía de las cajas. Entonces, te venden con la historia del control, te dice que necesita control, pero también quieren usar los fondos jubilatorios. Sabemos cómo está el Estado paraguayo. El trabajador del país no se chupa el dedo, entiende qué es lo que está pasando y por eso se preocupa. Esa es el principal, la principal objeción, Eduardo. No hay confianza entonces, Adolfo, en este proyecto que se está encarando nuevamente. Por supuesto que no hay confianza. Es que el precedente el precedente no genera para que haya confianza. Ahí tenemos muchos antecedentes de fondos que se han diluido. El último grande fue el Banco Nacional de Trabajadores y casi nadie se hizo cargo de eso. Los grandes próceres hoy en día de lo que van a solucionar el problema de las jubilaciones y pensiones son los Ifrán Dietrich que fundieron la caja bancaria y hoy en día van a ser la solución. Entonces, ¿cómo uno va a confiar en eso? Por eso hay dudas, porque en este país reina la impunidad. No existe la justicia para los poderosos. Entonces, ¿qué pasa si se diluye los fondos jubilatorios? Y el día de mañana, ¿quién va a pagar? ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Eso es lo que la gente tiene miedo. Por eso la gente no quiere que eso se toque. Que controlen todo lo que quieran, pero que no toquen los fondos jubilatorios. Esa es la posición eh, inequívoca, es una posición dura del trabajador, el 100% del trabajador, y eso saben los presidentes de las centrales. Y ellos no pueden aceptar una negociación bajo esa base porque sabe que su gente no está de acuerdo con eso. Ese es el problema. Adolfo, y hay al parecer también una postura bastante cerrada de las autoridades con relación a este tema. Se está buscando imponer esta superintendencia y no hay mucha apertura por parte de los encargados, de los responsables para encontrar un consenso con las centrales obreras, sobre todo. Ellos hablan. Lo que pasa es que ese también es el principal interés del gobierno. Entonces, ¿cómo haces? Por una parte el trabajador no quiere y el gobierno sí quiere. Y en eso no vamos a llegar a un acuerdo, evidentemente. Ese no es el tema. Entonces se hace la mesa, te buscan, confunde, niegan, porque ya salió un comunicado de la CUT diciendo que en ninguna parte de la ley supone que se va a utilizar los fondos. Pero sin embargo, uno lee el proyecto y encuentra que en el último párrafo, en la última parte de la ley, el artículo 43 deroga el segundo párrafo del artículo 27 de IPS. ¿Y para qué va a derogar entonces? Eso entonces te niega, no le preguntas. A mí mismo me tocó preguntar varias veces al presidente de la UIP, ¿se va a usar o no los fondos jubilatorios? Y siempre me dijo no. Pero después vos mirar el documento y encontrar que sí. Eso es lo que pasa. Entonces no es claro la cuestión. Esa es la situación que hoy estamos y seguro que vamos a hacer nuestro lobby a los parlamentarios y donde se le va a pedir en última instancia si no van a rechazar el proyecto, ¿verdad? Porque esto genera nomás luego de por sí rechazo en el trabajador. El trabajador, vos le hablas de la superintendencia y te dicen no, porque tiene ese temor, sobre todo el aportante de IPS. El aportante de IPS, nosotros sabemos que hay muchas cajas deficitarias. Tenemos la caja bancaria, la caja fiscal. Ahora, no sé si pasa por una superintendencia para resolver los problemas de esas cajas. Ayer nomás estaba escuchando la caja municipal. Su principal déficit es que las patronales no aportan, las municipalidades. Y cómo el superintendente le va a obligar a los intendentes a que aporten. Acá, ese ya es otra cuestión otra vez. Tienen que aportar, tiene que haber un órgano que le obligue. Entonces, si el principal aportante o la patronal que tiene que aportar no aporta, eh, ese ya no es esa es otra cuestión. O sea, estamos hablando de un país donde los poderosos hacen lo que quieren. No aportan y no se van presos, nadie les juzga.
se tiene que armar una polémica a nivel prensa, mediática, para que de repente tengan un poco de vergüenza. Si no, no pasa nada en este país. Mm, Es el mm. problema. Por eso la gente no confía. Ujú. Adolfo, ¿y ustedes tienen particularmente una contrapropuesta teniendo en cuenta de que hablaste básicamente de que hay cajas que tienen situaciones bastante complicadas y hay una necesidad de ir reencauzando cada una de las instituciones para precautelar los fondos jubilatorios? ¿Cuál sería la contrapropuesta en caso de que no sea una superintendencia de pensiones la solución? ¿Qué se podría hacer para ir encaminando las cajas? Y tienen que empezar a aportar las patronales. Cada caja conoce su situación, Eduardo. Es difícil que yo te diga cómo vamos a solucionar el problema de todas las cajas, porque a mí me compete cuidar la caja de la ANDE como sindicalista de la ANDE y también el IPS porque soy aportante ahí. Ahora, la caja fiscal, la caja bancaria. eh, Hay una cuestión muy simple acá. Nosotros en nuestro caso, uno ve su cálculo actuarial y cómo estamos en cuanto a aporte y beneficio y cómo están las cajas. Y eso no se ha ido, no se cuidó en el tiempo. En el caso de la caja fiscal, se jubilan, hay muchos jubilados de profesores y se está completando con los impuestos. Entonces, yo no sé en qué parte, por eso también tienen miedo, porque la gente entiende que la superintendencia en este caso, la caja fiscal, el déficit de la caja fiscal se va a empezar a cubrir con la caja de IPS, por ejemplo. Entonces el IPS le va a financiar a la caja fiscal y ahí, ¿qué va a pasar con la plata de IPS? Ese es uno de los temores también. Se tiene que hacer reforma, eso es cierto. En algún momento va a explotar y no va a dar más porque no alcanza la plata. Entonces uno tiene que hacer ajustes, pero cada caso particular se tiene que tocar. Eso no creo que se pueda resolver de una el problema de todas las cajas deficitarias. Cada caja se tiene que preocupar y de ver si se aumenta el aporte o qué se hace con los afiliados. Eso es lo que nosotros hacemos en la ANDE, por ejemplo. Nosotros en el 2019 modificamos nuestra carta orgánica, aumentamos 2% nuestro aporte, se aumentó el cálculo para jubilarte, de 3 pasó a 10. Y todo ese tipo de cosas se tuvo que debatir un año y la caja con eso tiene vida otra vez hasta 2038 por ahí. Nosotros ya estamos hoy analizando ya otra vez cómo vamos a encarar ese momento porque pasa rápido el tiempo. Y nosotros entendemos que si nosotros llegamos a ser deficitarios, vamos a tener que ajustarnos los cinturones. Entonces ya estamos analizando, vamos a aportar 1% más, o cómo vamos a hacer, o qué vamos a hacer, cómo hacemos, o en qué vamos a invertir. Que se, ya se está analizando de qué manera anticiparnos a la jugada. Que es lo que creo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que no se hizo nunca eso en las otras cajas. Y ahora estamos en una crisis. Y entendemos nosotros eso, por eso de repente hay una suerte de que la gente nos dice también que está en contra de la superintendencia propiamente dicho. La mayoría te va a decir, no estamos en contra de la superintendencia, te va a decir, pero no puede que se usen los fondos jubilatorios de IPS. Ese es el tema, esa Ok, es la realidad. mm. Adolfo, considerando cómo está avanzando este proyecto de superintendencia y ya las cuestiones que me estuviste mencionando como críticas al proyecto, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Prevén algún tipo de movilización, mesa de diálogo, buscar algún tipo de espacio con las autoridades? ¿Qué es lo que van a hacer? El martes vamos a visitarle al presidente de IPS y su consejo. Le vamos a presentar una nota, le vamos a pedir que se pronuncie al respecto, se pronuncie con respecto al respecto de la posibilidad de los usos de los fondos jubilatorios para los fines que el gobierno quiere. Eh, También estamos solicitando audiencias públicas para debatir específicamente estos temas en este proyecto y, y vamos a hacer lobby también. Y por supuesto, si esto continúa y ellos van a tratar, se va a tratar en el Parlamento, ya llámese en el Senado o en diputados, vamos a hacer una gran movilización nacional. Eso es lo que tenemos, no tenemos otra herramienta nosotros si no se nos escucha. Es lo que vamos a hacer a pesar de que las centrales hayan firmado el acuerdo. Lo que pasa es que las bases, los sindicatos de las centrales no están de acuerdo con lo que ellos hicieron. Ese es el problema.
Y el temor también, Adolfo, es que este proyecto pueda avanzar muy rápidamente como ocurrió con otros proyectos de ley y proyectos de reforma que fueron presentados en este gobierno. Es decir, teniendo esa mayoría parlamentaria, muchas cuestiones avanzaron sin mucho diálogo, sin mucho debate, sin mucho estudio. Y eso entiendo que es un factor de preocupación también. Por supuesto. No, eso ellos tienen hoy en día los votos, pero también se ha demostrado en este tiempo, en estos 3 meses de gobierno, que ante la presión social suelen replantear las posiciones que suelen tener el gobierno, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo que vamos a hacer la tarea es de instalar en la sociedad la preocupación, el debate de este tema. De hecho ya lo estamos haciendo, y cuanto más gente se involucre, ellos van a tener que analizar también lo que van a aprobar. Entonces, porque la gente que aprueba, y si el día de mañana se diluye el fondo de IPS y la gente empieza a tener problemas por su jubilación, alguien va a tener que hacerse responsable de eso. Ese es, y nosotros también como representantes gremiales estamos obligados a salir a levantar nuestra voz. O si no, nosotros estamos de balde donde estamos también y no decimos nada. Esa es la cuestión también de parte, esa es nuestra obligación como gremialistas. Ahora, los parlamentarios tienen que analizar bien lo que van a hacer en cuanto a qué es lo que van a aprobar y para qué se va a usar los fondos si se usa. ¿Qué va a ocurrir? A quién le va a requerir el IPS? ¿Le va a requerir al Estado, que va a ser su jefe? Ese es el gran temor. No sé cómo le va a decir a su jefe que le pague, por ejemplo. No ocurre en este país, no existe. La institucionalidad es muy débil acá. Ese es el problema también que nosotros, por eso la gente no confía y no quiere que se use los fondos. Adolfo, ¿con qué gremios puntualmente, específicamente, ustedes están en contacto sobre este tema y con los cuales comparten esta postura en contra del proyecto y de buscar algún tipo de alternativa? ¿Cuáles son los gremios puntualmente que están en esa línea? La OTE auténtica, por ejemplo, de los profesores, está Gabriel Espínola, los médicos, el sindicato de la doctora Rosana, las enfermeras, sacaron un comunicado, todos los sindicatos de la enfermería, los jubilados prácticamente en su totalidad. El principal hoy en día actor es el doctor Pedro Ale, pero hay muchas asociaciones de jubilados y que se presentan. Después tenemos los policías retirados, por supuesto Citrande. Hay varios gremios, los sindicatos públicos, Senave, FESIFUNA, de los guardiacárceles. Hay varios sindicatos que están en estas reuniones y que levantan y van a levantar su voz el día que se trate de esto. Sí. Adolfo, en cierto modo también nos sería interesante procurar el parecer del presidente de la República, o nos preocupa que de repente el presidente de la República esté un poco ausente dentro de todo este debate, considerando de que se da por descontada su postura a favor del proyecto, teniendo en cuenta de que es algo impulsado por el gobierno, pero siempre la palabra del presidente de la República es bastante significativa en los procesos de diálogo y debate, ¿verdad? Tal vez no sería una alternativa, una opción buscar al presidente de la República. No sé si ustedes están en este proceso con esa intención. No le buscamos porque él en su campaña lo dijo que iba a aprobar esta ley. Creo que fue muy claro él. Entonces, ya sabemos su postura. Lo que tienen que escuchar es qué es cuál es el temor del trabajador, y si tanto va a aprobar y tiene su número, que modifique lo que se está proponiendo ahí. Hay algunos artículos muy peligrosos todavía en lo que es la ley de superintendencia, ¿verdad? Entonces, también nos preocupa mucho la, la intromisión que va a tener el superintendente dentro de la autonomía de la caja. Entonces, son cuestiones que también nos preocupan, y por eso nosotros sabemos su posición. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir bajando exactamente cuáles son los puntos que no nos gustan,
Y salimos a decir rechazo, ¿por qué? Porque no está todo, no nos parece eh, beneficioso esa ley hoy como está. Entonces tenemos que salir a decir rechazo. Pero también vamos a buscar la observación de los puntos principales. Por eso queremos la audiencia pública, para decir, esto está mal en la ley, esto está mal en la ley. No es porque ellos hayan firmado un acuerdo que está todo bien. Ok. Es un arte que tienen ellos y les convencieron a las centrales para firmar. Ok, Adolfo. Bueno, este tema va a seguir, entonces ustedes van a seguir buscando esos espacios que me estuviste comentando y la gran preocupación es que se llegue a una suerte de estallido social con estas manifestaciones que ustedes están vaticinando en caso de que este proyecto avance sin considerar lo que está proponiendo también la parte obrera. Eso también es un factor de preocupación, es decir, es el factor de presión que ustedes tienen disponible, pero no estaría interesante llegar a una etapa en la cual se tenga que llegar a movilizaciones, a cuestiones masivas para poder expresar un rechazo a este proyecto, ¿verdad? Se tendría que buscar una cuestión un poco más armoniosa. De hecho, nosotros hicimos un pedido principal, ¿verdad? Le dijimos al gobierno y a nuestras centrales, denle tiempo a las centrales para que hagan los congresos unitarios con sus sindicatos para debatir esto y si hay algo que los gremios observan, les pueda plantear y después firmar el acuerdo y llevar a cabo. Eso se le pidió. Creo que eso es el escenario ideal. Está bien que ellos se hayan ido a negociar, está bien, miraron todo, tienen un proyecto, pero después tenían que decirle los representantes del gobierno, bueno, ahora vamos a ir a presentarle a nuestra gente, a los sindicatos, a los principales líderes de sus sindicatos. Esto es lo que tenemos. Ahí puede ser que alguien vea y le diga, esta parte está peligroso, o esto está bien, esto está mal. Y ahí le traslada otra vez. Si el gobierno está de acuerdo, se corrige y entonces sí va a tener la legitimidad real. Eso en su momento a mí me tocó decirle al ministro, le dije, no basta con que te firme acá el presidente, si su gente de abajo no está de acuerdo, va a salir a contradecirle, porque no le comunicó, no le convenció. Esta cuestión del gremio es convencerle a la gente, no es una dictadura, no es lo que uno dice se hace. O tienes que convencerle a tus afiliados y está bien lo que hiciste y generalmente le convences si tu trabajo es bueno, pero si tu trabajo no está bien, por supuesto que te van a objetar. Y eso es lo que está pasando. Ellos se negaron a hacer. Ese es nuestro pedido. Nosotros queremos el diálogo. Ahora va a haber receso parlamentario. ¿Por qué no aprovecha ese momento para debatir en la clase trabajadora? Y después, sí, sí, se puede que se haga la ley.